volví a ver y me empecé a dar cuenta de los errores. Y yo, esto lo pronuncié mal y empecé a mirar en ChatGPT. Escribía la frase que yo había dicho y claro, ChatGPT no, mira, te equivocaste en esto, en esto y en esto. Y yo, no. Pero dije, ay, ya, ya, Pero no no, o soy una sea, máquina. si no soy ChatGPT, si lo fuera, no estaría acá contando esa historia. Imagínate comunicarte con facilidad y confianza en reuniones, hablar en público o tener conversaciones cruciales en tu segunda lengua sin tanta ansiedad. Esto es Consciously Speaking, the podcast for non-native speakers, con tu coach de comunicación, Estefanía Suárez. En este podcast exploramos el profundo impacto de las emociones, sensaciones, creencias e influencias socioeconómicas en la forma en que nos comunicamos, especialmente cuando nos desenvolvemos en un idioma extranjero. A través de conversaciones llenas de vulnerabilidad con líderes, creadores y creadoras, revelamos esos desafíos ocultos que todos enfrentamos y analizamos cómo la comunicación moldea cada aspecto de nuestras vidas, carreras y relaciones. Además, en cada episodio obtendrás estrategias prácticas e innovadoras para hablar con elocuencia y conectar de manera consciente y auténtica en cada conversación. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, hola, les doy la bienvenida al cuarto episodio de Consciously Speaking. Mi invitada de hoy es Alejandra Nieto, una colombiana en Canadá. Es publicista y cofundadora de Río, una agencia de redes sociales. Además, es creadora de contenido en TikTok e Instagram donde comparte mucho de su día a día, tips, pensamientos, sufrimientos y experiencias con cierto grado de humor como inmigrante aún ajustándose a la vida en Canadá. En la conversación de hoy, Alejandra nos contará sobre cómo ha desarrollado la confianza en su voz en inglés. Este es un proceso que definitivamente no ha sido fácil porque pasó por situaciones que, aunque ocurrieron en contextos cotidianos, como nos pasa a muchos, se sintieron profundamente desafiantes, incluso traumáticas. Ya la escucharán ustedes. Entonces hoy, desde la historia de Ale, exploramos las creencias que limitan nuestra expresión, el impacto de las emociones en el lenguaje y las estrategias que le han permitido, tanto a ella como a muchos de mis clientes, transformar el miedo en confianza. Esta es una charla muy honesta y reveladora sobre lo que realmente significa encontrar y abrazar nuestra voz en otro idioma. Y creo que especialmente si ustedes han vivido o viven en el exterior, la experiencia de Ale les va a resonar muchísimo. Aquí vamos. Hola Ale, bienvenida a Consciously Speaking. Hola, Estefanía, muchas gracias por invitarme. Qué rico vernos de nuevo. Cierto, cierto. Bueno, Ale, tú eres la primera clienta que entrevisto en este podcast. Tomaste unas sesiones el año pasado y desde allí hemos creado una relación, continuamos trabajando juntas, entonces estoy muy feliz de tenerte acá. Ay, gracias. Qué honor, no sabía que era la primera. Ujú. Qué responsabilidad. Es verdad, pero es que yo creo que tu historia es muy especial y a la vez similar, es única y a la vez similar a la de muchos colombianos que quieren aprender una lengua y lo hacen y luego se van del país a vivir, a estudiar. Entonces yo creo que por eso es muy importante tenerte acá hoy. Uy, sí. Gracias. Espero que, bueno, de alguna manera aporte a los que están empezando ese proceso, pasando por ese proceso, así como yo. Así es. Bueno, comencemos. Dime cuál es tu primera lengua, tu lengua nativa y segunda o tercera si tienes. Ojalá tuviera tercera. Creo que me voy a demorar en la tercera, pero bueno, español, 100%, 100% colombiano. Y mi segunda lengua es el inglés.
Diría que inglés general, pero un poquito más enfocado en inglés como de UK, como el británico, porque donde estoy, que es en British Columbia, en Canadá, se utiliza el inglés británico. Entonces ha sido también un choque porque ya no es solo aprender inglés, sino aprender las diferencias entre el inglés americano y el británico, que no son Súper muchas, interesante. pero hay, sí hay. Claro que sí, claro que sí. Bueno, cuéntame más de tu relación con el inglés, ¿no? ¿Cómo lo aprendiste y cómo lo hablaste, tal vez antes y después de llegar a Canadá? Bueno, el inglés, pues yo creo que así como para todos los hispanohablantes, no solo los colombianos, sino todo el mundo en general, ha sido un tema que uno desde niño, desde bebé le dicen, tienes que hablar inglés, el inglés es importante, pero uno no ve qué tan importante es hasta que ya en la adultez uno se enfrenta a situaciones de estudio, de trabajo, sociales, y ahí sí ya le da importancia y ahí sí se da cuenta que debió haberle dado importancia cuando niño. Entonces, yo siempre vi clases de inglés desde niña en el colegio, pero nunca de manera tan constante, no era un colegio bilingüe, que creo que hace una muy buena diferencia. Era un colegio donde tenía inglés por ahí 2 horas a la semana, o máximo 3, algo así, o sea, muy poco. Ya cuando, ya estaba más grande, como en, no sé, sexto, séptimo, hice unos cursos en el Colombo los sábados. Luego ya, en noveno, décimo y 11 hice un curso en una universidad de Ibagué que tenía unos cursos como 2 días a la semana en las noches, algo así Ujú. era. Entonces, yo siempre supe que era importante, pero además porque la gente lo decía y mis papás me inculcaban el inglés, pero yo cerraba los libros después de la clase y ya, máximo Ujú. escuchaba música en inglés, pero no conscientemente como queriendo de verdad aprender, sino yo sentía que si tenía un inglés medio, ya con eso era suficiente. Ujú. Nunca me importó la fluidez. En esas clases te iba bien, sacas buenas notas, habían Sí, problemas o más bien no. no, yo sentía que no era la mejor de clase, pero tampoco me iba mal. Y otra cosa curiosa es que en el colegio nos dividían, nos hacían un examen a principio de año para ver en qué nivel quedábamos. Eran 3 niveles. Y yo siempre quedé en el tercer nivel, en el alto. Entonces yo decía, no, yo ya, bien. Pero yo no tenía cómo evaluar mi inglés después de las clases en una situación en la vida cotidiana o en la vida real. Yo no tenía cómo evaluar si de verdad mi inglés era bueno o malo, cero. Ujú, No me preocupaba por eso, sino por que las notas estaban bien y yo me defendía, el típico, me defendía en inglés y ya. ujú. En la universidad fue parecido. Nos hicieron un examen y eran como 8 niveles que uno tenía que completar y quedé como en el séptimo. Entonces yo, uy, no, yo estoy Vamos bien. volando. Sí, pero lo mismo, no tenía situaciones que de verdad evaluaran mi inglés. Ujú. Solo las clases, me limitaba a las clases. Es más, de hecho, no me acuerdo de haber intentado ver una serie en inglés, una película en inglés, nada más, a ver, para Ujú. autoevaluarme, no, cero. Pero ya todo empezó a cambiar y me empecé a estrellar con la realidad cuando tuve un novio en la universidad que tenía un muy buen nivel de inglés. Era un inglés casi nativo porque cuando niño vivió en Estados Unidos unos años, Ujú. entonces me empecé a enfrentar con ver cómo él pronunciaba marcas, películas, nombres de famosos y yo los pronunciaba diferente. Entonces, eso me empezó a intimidar un poco y a darme cuenta como, ¿será que me falta? Como, y más Pero aún tú con él no cuando hablabas. no, Ujú. nunca hablábamos en inglés. Yo creo que si me hubiera hablado en inglés por alguna razón, yo hubiera entrado en pánico, porque si ya estaba un poco intimidada con como él pronunciaba, Ujú. yo qué sé, Bodytech, yo decía Bodytech y él decía, no me acuerdo cómo, pero lo decía más profesional y yo, Body tag. sí, algo así, y yo, pero yo digo Bodytech, uy, pero horrible, suena horrible, y no, ahorita me da igual, pero en ese momento sí fue un choque Mm. y todo empeoró, digámoslo así, cuando mi confianza se disminuyó, cuando sí ya empezaron las situaciones reales, como que algún amigo de él venía de otro país, un conocido de no sé quién llegó de
Inglaterra Mm. 15 días a Colombia, entonces salíamos con esa persona, todos hablaban inglés. Yo ni siquiera me acuerdo qué tan bien, pero para mí y con mi desconfianza al momento, mi inseguridad, era como si hablaran perfecto. Puede que tuvieran Mm. 1000 errores, pero yo lo veía como, wow, ellos hablan perfecto y yo mejor me limito a lo básico, entonces yo solamente me reía de chistes o, ay, sí, como que apoyaba a alguien que estaba contando algo y yo, ay, sí, sí, eso pasa. Pero nunca era yo la, ay, no, a mí me pasó Mm. tal cosa, porque me sentía intimidada con mi nivel comparado a ese grupo de amigos. Y en español eso es algo que tú tiendes a hacer, como tú te lanzas, hablas, eres charladora, no tanto. Tampoco, tampoco soy el alma de la fiesta o la que tiene 1000 historias por contar, pero en general sí soy mucho más extrovertida y dependiendo con las personas con las que esté, cuento de todo y sí puedo ser la que tiene la atención por unos minutos sin ningún problema. Ujú. Pero en inglés sí, sobre todo en esa época y recién llegué a Canadá, sí, yo era la que escuchaba. Yo prefería 1000 veces escuchar y que ojalá nadie me preguntara nada. Ujú, ujú. Porque si te preguntaban qué pasaba. No, pues inmediatamente, bueno, físicamente, corazón latiendo, allá ya me sentía que la atención estaba sobre mí. Cuando era solamente uno a uno con algún nativo, alguien que yo supiera que hablaba inglés desde bebé o que fuera la única lengua con la que nos pudiéramos comunicar, no era tan grave. Yo tenía Ujú, confianza. Pero si a eso le agregábamos más gente mm, o a tan solo un colombiano que yo supiera ujú, que tiene un buen nivel de inglés comparado al mío, eso me intimidaba, tanto en mm. Colombia con esas situaciones que te comenté, como acá en Canadá los primeros, diría que 2 o 3 años. Voy a cumplir Hablemos 4. hablemos de eso, porque es que nos sentimos tal vez más juzgados por otros colombianos, no por compatriotas, 100%. que por alguien nativo o de otro país. ¿Por qué crees que es eso? Siento que sí, como porque todos hemos pasado por ese proceso o estamos pasando por ese proceso y lamentablemente pues nos estamos comparando, para bien o para mal, sea Mm, porque, ay, yo siento que te hablo mejor que él, este está pronunciando esto mal, o al revés, como, ah, wow, este tiene un nivel increíble, qué mm, vergüenza cuando me escuche. mm, Lamentablemente es así cuando no debería. Cuando ujú, una persona estadounidense o de Canadá o cualquier país de habla inglesa intenta hablar en otro idioma, por ejemplo en español, uno nunca está pensando, uy, pero ¿cómo va a pronunciar eso así? No, uno está enfocado en la conversación y en mm, de pronto tratar de entenderle a la otra persona y al contrario, que no se sienta mal por su español. ujú, ujú, Pero cuando es, sí, entre hispanohablantes, mm, lamentablemente sí uno juzga. Y yo he caído en juzgar también, la mm. verdad. No, tampoco voy a decir que solamente me juzgan a mí, no, Mm, yo también he juzgado. Y es que ahí hay unos ideales de lo que se supone que tiene que ser el lenguaje perfecto, ¿no? Como una Sí, pronunciación súper perfecta, un acento o inglés, ¿no? De Inglaterra o muy gringo, o si no es de esos dos, entonces ya todos están mal, ¿no? sí, sí, qué triste. Y más que nosotros, tal vez para otros países como México, es más fácil para ellos el tema del acento, pero hay acentos colombianos, o en general el acento colombiano tiende a ser un poco más fuerte y uno se intimida por eso. Cuando el acento he aprendido a lo largo de estos últimos años acá fue donde lo aprendí, que es lo de menos. Acá hay acentos, como es un país y sobre todo esta ciudad es tan multicultural. Yo he escuchado acentos de todo tipo, el de la India que es fuertísimo y otros países Es duro. y ellos, ¿tú crees que están intentando esconderlo, transformarlo? No, cero, es su acento y Mm, punto. El que me entendió, el que le gustó, le gustó. En mm, cambio, nosotros que tenemos un acento un poco menos fuerte que ese, sí estamos ahí como tratando de esconderlo. Yo ya hice las paces y después de que hice esas paces ya el, digamos que me quité una carga de encima que me mm, permite enfocarme más bien en la gramática o en otras cosas más importantes. así es. Hablemos más de eso, como
por supuesto, esas son creencias que nos han limitado y que de alguna forma, por ejemplo, tú ya has avanzado, pero quisiera hablar más como de algún momento, alguna situación que dijiste como, mira, después de esto yo necesito hacer algo porque no me puedo quedar así por siempre, tal vez algún momento en donde te quedaste en silencio y querías hablar o fue muy fuerte emocionalmente, porque a todos nos pasa. Sí, yo te comenté en las sesiones que tuvimos, pero sería chévere contar la historia acá otra vez, de una situación en específico. Recién llegué a Canadá, yo llevaba, no sé, un mes, 2 meses, y donde salí con una pareja que no conocía muy bien, amigos de o conocidos de mi esposo, Santiago, que es colombiano, y salimos los cuatro a almorzar, pero él era como europeo, no me acuerdo exactamente de dónde, si de Italia, y ella es canadiense, la novia. Y salimos y al momento, yo estaba un poco nerviosa porque no había estado expuesta a situaciones así, había trasnochado, entonces como que no estaba con 100% Mm. energía, pero empezamos a hablar y bien, y la cosa empezó a fluir, y yo dije, no, bien, todo está perfecto. Cuando de repente empezamos a contar una historia con una aerolínea que a ella le había pasado y fue mi misma historia, pero un enredo de una historia que requiere 15 minutos contando detalles para que me entendieran. Y Santiago como, ay, a ti te pasó lo mismo, ¿no? Y yo sí, y empecé a contar la historia, pero me empecé a enredar un poco, no encontraba cómo unir las palabras. Incluso en español era una historia muy larga de contar. Ahora en inglés se me complicó y como dicen, se me empezó a ir la volqueta al río. Porque yo empecé, primero, a tratar de salvar la situación. Entonces, segundo, yo empecé a darme cuenta de mis nervios y de que probablemente yo estaba dando cuenta de mis nervios, que eso lo aumentó Mm. por 3 como el momento, la tensión del momento. Y ya me empecé a nublar, ya ni siquiera me acordaba de cómo había sido el problema que yo tuve con esa aerolínea. Ya empecé a Mm. notarlos a ellos como, y de repente me callé, me quedé callada, nunca me había pasado esto, ni en una presentación de la universidad, ni nada me había pasado, que me quedé totalmente callada. Y mira, Santiago, como ayuda, como, Ayuda. y él, ay, sí, no, es que esa aerolínea es mejor comprar los tiquetes de tal manera. Y yo, sí, 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 es mejor. Pero ya después de ahí el momento no fue igual. Mm. Y yo no sabía que me había traumatizado tanto. Bueno, la relación con ellos no fue igual. Y yo ya después cuando los veía en otras reuniones, yo como que no quería hablar con ellos porque quedé con un bloqueo con ellos, específicamente Ujú. con ellos, que de alguna manera fue un trauma. Yo siento que es un trauma que pude sanar en nuestras sesiones porque no sabía lo importante que había sido ese momento hasta que lo recordé de nuevo, me puse nerviosa otra vez, me puse a sudar otra vez y pues gracias a los consejos que me diste como que entendí que no pasa nada, era una reacción normal de mi cuerpo ante una situación Mm. así. Yo no sabía, o sea, yo no era consciente que era algo de lo que se podía salir sin que mi vida corriera peligro, pero lamentablemente la Mm. mente es como, no, sí, o sea, este es el peor momento de tu vida y hasta acá llegó Mm. todo. Entonces, no, siento que ese fue el momento más angustiante de todos. Sí, y ahí hay varios factores que nombraste y que es muy, muy importante traerlos a la conversación y es que estabas trasnochada, ¿no? O sea, Sí, cuando uno, sí había alcohol, pero solamente el trasnoche, el no dormir bien, eso afecta el lenguaje de una manera impresionante, la organización de las ideas, uno poder sí. comunicarse, conectar, etcétera. Entonces, para los que están escuchando, sí se puede dormir bien, ojalá que se pueda dormir bien para que uno pueda conectar con los demás y hablar, ¿sabes? Ahí está como el lenguaje está completamente relacionado con esa parte del cerebro, la corteza prefrontal, en donde si no estás descansado, mira, no va a funcionar. Y pasa mucho también hoy en día las personas que tienen mucho estrés, ¿no? Que están en burnout y es como el lenguaje Mm, comienza a fallar en la lengua materna, pero el mm, triple en la sí, siguiente, porque pues no es una lengua que está desde el nacimiento, como lo mencionabas. Entonces, nada más por esa razón, seguramente que ya te estabas sintiendo más limitada cuando en otro momento hubiera podido no ser así, pero esa fue una razón que me parece muy importante mencionar. Y sí, están también los nervios de hablar con alguien nativo, ¿no? Porque
ahorita pues ya estás más acostumbrada, pero la vez cuando nos encontramos con esas personas que hablan ese inglés perfecto, que son de allí, conocen el contexto, la cultura, el Slangs al chiste, 100. el slang, exacto, entonces es como lo comienzan a lanzar y uno es como, uy, yo no estoy preparado, entonces también es normal que hay uno como que le frene al lenguaje. Mm, Sí, y la comparación, porque yo tenía la de todas las comparación. maneras de cómo compararme, tanto con ella, yo me estaba comparando con una canadiense, Mm, estaba comparando nuestros niveles de inglés, eso no tiene sentido nunca en la vida. Segundo, su novio tenía un nivel perfecto, no existe, odio decir que un nivel perfecto, pero era muy muy fluido, avanzado. Mm, muy avanzado. Mi esposo también tiene un inglés muy avanzado, entonces yo los veía a los tres jiji, contando súper frescos todas las historias del mundo. Y yo, tanto así que pues llegó el momento de contar mi propia historia y ya yo ya había hecho muchas conclusiones que mm. también hicieron que me frenara. Entonces, ahí, ¿cuáles eran esas creencias que tenías en ese momento? Pues uno, eso, como querer dármelas de la super fluida cuando no era así. Mm, Mi Llevaba inglés menos no es de, suficiente, ¿no? sí, como mi Mm, inglés está acá, el de ellos está acá, y yo, porque voy a Comparación. compartir algo que me voy a demorar, de pronto no lo van a entender, como si no tuviera ningún valor lo que yo fuera a decir, o como si su tiempo les fuera a hacer perder el tiempo, cuando no, la Mm, idea era conocernos, pasar rico, almorzar. No Ujú, había presión, ni siquiera una entrevista de trabajo como para uno decir, ay, no, tengo que demostrar, no, nada, no tenía que mm, demostrarle nada a nadie. Sí, lo segundo, pues la comparación, o sea, como que van a decir, mi inglés no es bueno, el de ellos sí, me están juzgando, no, van a creer que porque no sé inglés, y debería, todo el mundo sabe, si me mudé a Canadá, Debería. y no, no, o sea, si de pronto yo llevaba 30 años acá, tal vez, y ni así, pero Ni bueno, así. tal vez uno diga, ay, pero Mm, sí, sigo en un nivel B, no sé qué, y debería No. de pronto, y ni siquiera, o sea, Mm, pero llevaba 2 meses, o sea, no También estaba hay recién manera, llegada. sí. Esto que le pasó a Alejandra, la comparación, es algo que nos pasa mucho a las personas que estamos aprendiendo o que hablamos una lengua extranjera. A mí también me pasó. Entonces vale la pena detenerse aquí y ahora, inhalando y exhalando, para preguntarte cuáles son las creencias que están detrás de esa comparación. Y sobre todo, ¿acaso esas creencias te están aportando o al contrario te están hiriendo y limitando tu aprendizaje? Lo cierto es que todos tenemos historias distintas, crecimos en familias y en barrios diferentes, estudiamos en escuelas o colegios tal vez contrastantes, y así nuestra experiencia, relación y nuestras habilidades en esa lengua extranjera también son únicas. Entonces, desde mi perspectiva, la comparación no es el mejor camino. Sin embargo, hoy quiero hacerte dos invitaciones que han sido muy útiles para mí y para mis clientes. Primero, pregúntate, ¿qué puedes apreciar y aprender de las cualidades de comunicación de la otra persona? Y segundo, recuerda todo el esfuerzo y la dedicación que has puesto para aprender y hablar este idioma. Hoy te invito a que valores tu proceso como uno único e incomparable. Así podrás pasar de la comparación a la inspiración. No dudes compartir tus respuestas y experiencias en los comentarios de este episodio.
Volvemos a la entrevista. Hablemos un poco más de las emociones y cómo esas emociones afectan el habla o la comunicación y esa conexión que es lo que al final queremos en una conversación. Ya dijimos que el sueño, la comparación, ¿qué otras emociones para ti en ese momento estuvieron presentes que tal vez no te dejaron continuar? Emociones. También frustración, no sé Mm. si quepa ahí, Ujú, como sentir que uno tiene tantas cosas interesantes que contar, o más que, sí, como que encajan perfecto en el momento, como esta historia que yo quería contar, mm, y no poder hacerlo y sentir que ya ese tema quedó ahí cortado, macheteado, porque no fluí, o peor aún, cuando uno solo escucha y escucha y dice, digo, no, no digo, digo, no, no mm, digo, y ahí se pasó el tiempo y ya uno nunca dijo nada interesante, nada como quiero, tuviera que mm, compartir. Entonces, sí, es bien frustrante y más con el trabajo, porque en ujú, equipos sociales uno dice, ay, embarrada, esa pudo haber sido una gran historia. ujú, Pero cuando ya después empecé a trabajar, que eso fue también antes y después, que estuve año y pico en una agencia con solo nativos, solo tuve una compañera mexicana 3 meses y ya después ya se fue y quedé con solo nativos. Era frustrante en las reuniones y ahí sí se pudo haber visto afectado mi trabajo, mi ujú, rendimiento o la imagen que yo tenía. ujú, Obviamente, muchas veces me tocaba sí o sí presentar o decir mis ideas. Muchas reuniones eran precisamente para contarles ideas que tenía, entonces no tenía escapatoria, ujú, ujú. pero eso me ayudó también como a soltarme, a obligarme a soltarme, porque ya no es quién quiere compartir la idea, sino Alejandra, cuéntanos qué pensaste de esto. Y ahí ya me Ujú, tocaba, me apoyaba de notas, obviamente, pero sí, sí fue un momento antes y después haber tenido mm, esa experiencia. mm. ¿Qué estrategias te han funcionado, tal vez de algunas de las que aprendimos, que hoy en día hayas podido aplicar o que sepas que las tienes ahí, aunque a veces no surjan, pero sabes que con la práctica puede que lleguen a ti? Más que todo las de mindfulness pues, que aprendí. Aprender a ser más consciente de mi respiración, por ejemplo, la postura, que es importante y muchas veces se me olvida que o sea, sentirte en equilibrio con tu cuerpo en una postura que no te canse ni te cause tensión, Mm, también influye de la manera en cómo vas a hablar, sea ujú, incluso en algo social o en algo de trabajo antes de una reunión, como fijarte si estás en la postura adecuada. Tú me enseñaste una técnica para encontrar el balance y encontrar ese punto donde está el balance y donde te sientes automáticamente más descansado. ujú, O, por ejemplo, antes de una situación como una entrevista de trabajo, una presentación en inglés, ya no estar como repase y repase las preguntas, sino hacer una actividad totalmente distinta, de pronto salir a caminar, salir al balcón, algo que no tenga que ver con ese momento que vas a vivir en tu segundo idioma. También, que fue lo que apliqué en una presentación que tuve y que por eso fue que nos conocimos, ujú, como ujú, la preparación previa a esa presentación, que salió muy bien. ujú, Obvio, hubo nervios, obviamente, pero salió mucho mejor de lo que esperaba, pues gracias ujú. a aplicar esas técnicas. Ujú, sí, además que tú sabías el tema, es como hacer conciencia de esas cosas que ya sabes, que si tienes el nivel de inglés, claro que sí lo tienes, que ya llevas un tiempo en Canadá, que tienes unas ideas maravillosas que compartir con el equipo, sabías lo de la presentación, entonces como hacer esa conciencia de yo sé que yo sé y me preparo, obviamente, y pues también como suelto para que ya en la presentación sea mucho más relajado y así la gente también presta más atención, ¿no? Sí, sí, sí. Y ser consciente que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si algo lo pronuncias mal, si se te olvida una palabra y la tuviste que reemplazar con otra, o si tuviste que incluso pasar el tema como ignorar que esa palabra no existió, ya, continúas y punto, Ujú, porque también cuando uno se para ahí como en tratar de repetir la misma palabra hasta que uno la pronuncie bien, ellos pierden la atención y yo pierdo también la atención en lo que estaba diciendo.
Entonces, nada, como ignorar esos pequeños segunditos que uno tiene a veces de choques en la cabeza y ya, seguir, seguir, seguir. Así es. Bueno, Ale, quisiera que habláramos más de tu trabajo con las redes sociales, porque tú tienes un following gigante en TikTok y hay muchas diferencias entre cómo nos comunicamos en el día a día con las personas, en vivo y en directo, a la comunicación en las redes sociales y especialmente hoy en día. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito como de esas diferencias en la comunicación. Pues, bueno, como yo te decía hace unos minutos, no soy la persona más extrovertida del mundo ni la más introvertida. Yo creo que estoy en la mitad. Sin embargo, en redes sí soy más extrovertida, no al punto de bailar ni hacer chistes, ni, no, no tanto así, pero sí de hablar con más confianza. Pero siento que una de las diferencias es que tú no estás viendo la cara y las expresiones de la otra persona que está ahí al frente. Diferente que cuando estás hablando con alguien o con un grupo de personas en Ujú, público, que tú, puede que la cara esté súper neutra, pero tú te estás imaginando muchas cosas a partir de lo que están expresando los demás, a ujú, partir de las miradas. En cambio, tú frente a una cámara eres tú con tú y listo. Otra cosa es que tú tienes la oportunidad de editar, ¿no? Cosa que en la vida real, pues no puedes decir, borren el último minuto que acabaron de escuchar, voy a volver a empezar, que incluso, no sé, tú qué aconsejas ahí, si uno empieza una presentación y siente que empezó mal, es mejor decir, quiero volver a empezar porque siento que no lo Yo hice diría bien que o sí. seguir. Como idealmente continuar, pero si necesitas volver a comenzar, la gente lo va a entender también. A veces como que creemos que las personas van a decir como, uy, no, pero ¿qué le pasó? No sé qué. Es como, no le Se importa van a a ir, no. nadie, no le importa a nadie. Es como, deme un segundo, voy a volver a comenzar. Sí, de hecho creo que hasta eso puede romper el hielo y decir, ay, no, perdón, estaba nerviosa y olvidé algo que iba a decir, voy a volver a comenzar. Ujú, Pum, ya. mm, Me ha pasado mil veces que duró 10 minutos grabando algo, luego vuelvo y lo miro y digo, nada que ver, horrible, odié, y vuelvo y ujú, empiezo, y vuelvo y empiezo. Entonces es una gran ventaja. Sin embargo, siento que al ser abierta en redes, de alguna manera sí ha hecho que en la vida como cotidiana, en la vida personal, pueda ser un poquito más abierta también con la gente, porque uno ujú, coge el hábito de estar comunicando, ujú, sea en una ujú, pantalla o no. Entonces, siento que la brecha se acorta que si yo no tuviera ningún tipo de comunicación en redes, en mi trabajo tengo muy pocas reuniones, entonces imagínate, y si uno no se ve con amigos esa semana, pues la comunicación baja mucho más. ujú. Sí, ¿y cómo haces, Ale? Porque eso es algo que yo todavía me pregunto y con lo que me estás ayudando, y es, ¿cómo hago para que la gente entienda cuál es el mensaje o cómo haces tú para amoldarte o amoldar esos mensajes para que sí resuenen, sobre todo en las redes sociales que hoy en día son tan rápidas? Que es algo que cuesta pensar como en lo rápido que va todo y que cada vez la atención de la gente es menor y cada vez más marcas y más gente está creando contenido. A mí me gusta hacer un equilibrio entre las técnicas que hay hoy en día para captar la atención, como los conocidos hooks, esos ganchos visuales o de sonidos, pero también no enfocarme tanto, tanto en la edición, sino en el mensaje, en tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona y ver qué le puede interesar de mi Mm, video, o sea, que le enseñe algo, le entretenga o se sienta identificado de alguna manera por alguna situación. Entonces, no enfocarme tanto en mí, en mí, en mí, como yo soy Alejandra y tal. Lamentablemente a nadie le importa, o sea, de verdad es muy triste, ujú, pero ahí todo el mundo va a pasar el video, pero si empiezo hablando de un problema que tengo, que tuve, un pensamiento que tengo, que los otros pueden estar interesados, creo que ya la gente puede hacer un clic y puede engancharse mm, y darte la oportunidad 3 segundos más de ver qué es lo que vas a contar. mm. Que Entonces, sí, es, un equilibrio entre un poquito de edición y técnica, ujú. pero también como tratar que el mensaje, los primeros segundos, interese más que
salga yo volando y salga un fuego y mientras Mm, tanto me esté maquillando y tomándome un café, o sea, sí, soy más mm. partidaria de ese equilibrio. Estaba pensando en las estrategias también para hablar en público, que me parece muy similar a lo que estás mencionando, y es comenzar no con el hola, mucho gusto, soy Estefanía Suárez, sino con el por qué, como por qué es que me tienen que escuchar, o cuál es el Sí, problema, ¿no? ¿Cuál es ese pedacito de información que va a mantener a las personas enganchadas para que escuchen toda la charla o toda la presentación? Así tenga muchos puntos, o sea, una completa tesis, pero si desde el inicio yo engancho a las personas y les digo por qué me tienen que escuchar, o qué hay ahí para ellos, ¿no? Como por qué les interesa, sí. entonces ahí ya la gente se queda. De hecho, sí, me acabo de acordar que eso lo apliqué en la presentación que tuve en mi anterior trabajo, que era de inteligencia artificial aplicado a redes sociales, y no me acuerdo exactamente cómo empecé, pero la primera diapositiva no era como, esta es la historia de la inteligencia artificial, o soy Alejandra y Ujú, trabajo ujú. en tal parte de esta agencia. No, sino de una, porque deberíamos estar aplicando la inteligencia artificial o porque es más fácil manejar redes con inteligencia artificial, algo así. Ujú, ujú. Sí, entonces Así sí, de es. hecho me parece muy interesante comparar esos ganchos en esos videos de TikTok, de Instagram, con cómo hablar el público, porque al final sí es parecido, sí es una dinámica muy similar. Todo se trata de captar la atención del otro. Así es. Bueno, Ale, tú ahorita tienes tu agencia de social media que se llama Río. Quisiera saber, porque vi por ahí que sacaste algún contenido en inglés, ¿cómo te has sentido hablando frente a la cámara en inglés? Y si lo piensas hacer también en tu cuenta personal en TikTok, ¿cómo va eso por ahí? Eh, pues bueno, con Río, ¿cómo queremos captar principalmente, ni siquiera principalmente, pero todo tipo de mercado aquí en Vancouver, que la gente habla en inglés, pero nuestros clientes, nuestra red más cercana habla español y tienen negocios, entonces no queremos como volcar todo el contenido a solamente inglés o solamente en español en Instagram. Por ahora empezamos haciendo la prueba, ya que lleva pocos meses, solo en inglés en Instagram, y lanzamos nuestro primer reel en inglés con nuestro acento, lo cual me hace sentir incluso más orgullosa porque hasta el acento puede ser un gancho, que ese video le llegue a gente con su inglés nativo y tenga un acento distinto, como latino, como colombiano, puede ser un gancho que los mismos videos que ellos ven todo el día. Ujú, Entonces lanzamos ese video, nos fue bien. El 90% de gente que está enganchada habla español, pero entiende totalmente que tenemos que ujú. hacerlo en inglés y es gente que también en su día a día habla en inglés. Entonces, bien por ese lado. Tratando de romper miedos todavía, barreras, nervios, la idea es poco a poco hacer un poco más contenido hablado en inglés, no solamente diseño. Y en mi TikTok hice el primer video en inglés hace menos de como un mes, más o menos, después de, imagínate, casi 4 años acá, Mm, porque sigo como ligada al pensamiento de ser más yo misma, más auténtica, y yo me siento más auténtica y me divierte mucho más hacer estos videos en español. Sin embargo, como ejercicio para ujú. perder la pena hablar en cámara, que sentí que fue como salir del closet, yo dije, algo parecido se puede llegar a sentir cuando alguien en redes sociales sale del closet, porque Ujú. nunca había hablado en inglés en redes, mirando a la cámara, no, voiceover es otro cuento, tú puedes leer un millón de Diferente. veces hasta que te guste, pero otra cosa es hablando en cámara, y lo hice, casi no lo publico, porque lo volví a ver y me empecé a dar cuenta de los errores, y yo, esto lo pronuncié mal, y empecé a mirar en ChatGPT. Escribía la frase que yo había dicho, y claro, ChatGPT no, mira, te equivocaste en esto y en esto, y yo, no, pero dije, ay, ya, ya, Pero no no, o soy sea, una máquina. si no soy ChatGPT, si lo fuera, no estaría acá contando esta historia, quién sabe en dónde estaría, pero también, o sea, fue como un ejercicio y Ujú, también yo no quería pretender que hablaba perfecto, entonces yo pude perfectamente haber dicho, bueno, no, voy a corregir todos estos errores, toda esta pronunciación
y mañana hago un video en donde sea mucho mejor. No, yo dije, no, ya lo pongo así y que pase lo que tenga que pasar. No es una audición para una película, es solo un Ujú, TikTok contándole a la gente que me ve ujú, como, porque, o sea, de hecho conté algunas pensamientos o algunas, no sé, ideas que han hecho que me sienta más segura en inglés. Entonces, ujú. esto le puede ayudar a alguien. Y si no, pues que chismoseen cómo es de inglés y ya, no importa, no importa. Ujú. No, un gran ejercicio, Ale, y te felicito mucho por tomar ese paso y con tu compañía también es un gran paso y estoy segura que muchos de los colombianos y latinoamericanos en Canadá y en muchos lugares del mundo se sienten identificados contigo, que también han creado empresa y les toca y quieren y no hay nada mejor que asumir esos errores y, ¿sabes? Como hacerlos felices y continuar ahí con eso que nos hace nosotros mismos, ¿no? Esa autenticidad del error que no es ChatGPT, no es una tecnología así súper avanzada, todo perfecto. No, somos humanos y desde el Sí, error nos conectamos. totalmente. Y sabes qué me he dado cuenta, ahora que se me viene a la mente, hace unos años, hace, no sé, 3 años, 4 años, cuando llegué, empecé a conseguir mis clientes de acá. eh, con el inglés que tenía, que era muy básico, pues un poquito básico avanzado, pero más hacia el básico, conseguí mis clientes de aquí, o sea, 100% canadienses, tenía un par de clientes canadienses y uno colombiano, y yo nunca pretendí tener mejor inglés que el que tenía. Hice una semi-entrevista, ni siquiera una entrevista, era ya para empezar a manejar sus redes y ellas sabían mi nivel de inglés, que obviamente es diferente ya como a los posts, los Ujú, captions. ujú. Obviamente ahí yo era muchísimo más cuidadosa, pero hablando ya sabían que yo no tenía un nivel súper alto ni fluido. Y aún así confiaron en mi trabajo, en lo que yo había hecho en Colombia en español, dieron el sí, teniendo muchas opciones de publicistas nativos. Ujú, Entonces, para mí fue una señal de, pues no, la gente está dispuesta a darle la oportunidad a los demás, ujú. así no hablen perfecto. El que se siente bien con eso, te dará la oportunidad. Y si no, Así pues no era es. para ti, ya otras oportunidades vendrán. Así es, así es. Bueno, Ale, para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está recién llegado a Canadá o a algún país diferente al nativo, que temen por su inglés, que temen por su francés, por su lengua extranjera? ¿Qué tienen que hacer además de trabajar en tu inglés? ¿Cuál sería ese consejo? No sentirse orgullosos, como abrazar sus orígenes, su cultura, su acento y abrazar su nivel, entender que no hay que cambiar nuestra esencia para encajar en la cultura de otro país, para tener conversaciones, para hacer conexiones con otras personas. Tú puedes seguir siendo tú, con tu personalidad, con tu acento, con tu nivel de inglés, que poco a poco una cosa lleva a la otra. Entonces, más abierto seas, más abraces ese origen, lo que tú eres, como que más vas a conectar con otra gente, sea amigos, sea en el trabajo, sea en el contexto que Mm, sea, y eso va a hacer que tu nivel vaya avanzando poco a poco. Que si pretendes ser perfecto y nativo desde el principio, siento que así el camino es muchísimo más difícil. mm. Entonces, sí, ese sería mi consejo principal. Y pues practicar, que es el que nadie quiere escuchar. Como, practicar, sí, nada, no hay nada Toca. que hacer. Por más que uno se lea 80 libros a la semana en inglés, 80 películas, si uno no habla, escribe, trabaja, estudia en inglés con otra gente o sale a hablar en un café con otras personas, no va a mejorar, sin duda. 100% y también la práctica de esas otras estrategias que estamos dando en este podcast es recuerda que recuerda tener en cuenta cuál es tu mentalidad al hablar, como estás pensando que mi inglés es el peor o que pues voy a intentarlo a ver cómo me va. Entonces, no solamente hablar, o sea, sí hablar, pero también estas estrategias que hacen que uno se sienta más tranquilo, más confiado, le importe menos cómo sale, sino más bien la conexión, el mensaje. Y así, si uno sí puede practicar como desde la tranquilidad y desde los temas que nos gustan en vez de esa perfección que pues no, Sí, no existe. sí, por lo menos estás intentando.
a diferencia de millones de personas que sí se quedaron con su primera lengua y no siquiera se atrevieron a intentar aprender otra. Entonces, ¿no? Por lo menos, yo creo que, no sé cuáles son los porcentajes, pero no creo que sea gigante, abismal la gente que habla 2 o 3 idiomas. Entonces, Hmm. estamos dentro de un porcentaje y hay que sentirse orgulloso de eso. Cierto, así es. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Gracias por compartir toda esa experiencia, esos momentos difíciles y pues tu sabiduría también en las redes sociales para que la gente también lo utilice y se lance no solamente en sus redes sociales, sino también pues hablar inglés, hablar su lengua extranjera. Totalmente, no, a ti muchas gracias por la invitación y también por todo el proceso que hemos hecho para mejorar esa confianza para hablar inglés. Con mucho gusto. Bueno, Ale, nos vemos pronto. Gracias, chao. Chao. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Y si te interesa desarrollar tus habilidades de comunicación en tu lengua extranjera, aunque también en español, únete a mi newsletter consciouslyspeaking.substack.com. Allí comparto aprendizajes y estrategias que puedes poner en práctica hoy mismo. También mi formato favorito para apoyarte son las sesiones 1 a 1. Entonces, si te interesa, escríbeme por WhatsApp. Pero si aún no estás completamente seguro o segura de explorar las sesiones 1 a 1, te recomiendo que visites mi LinkedIn y leas los reviews que me han dejado mis clientes. O si lo que quieres es fortalecer tu confianza en inglés, te invito a que descargues el audio workbook, The Confident Speaker. Allí encontrarás la metodología que he desarrollado con mucha dedicación y que utilizo en mis sesiones 1 a 1 y que funciona para nutrir tu seguridad y aprender a tu ritmo. Entonces ve de una vez a la descripción y allí encontrarás todos los links, incluyendo la info de nuestros invitados. Por último, si disfrutaste este episodio, por favor deja tu review y no dudes en escribir tus preguntas y comentarios en la plataforma en donde estés escuchando este podcast. Yo con gusto te responderé. Hasta la próxima.